$65.000 millones desaparecidos, evaporados, convertidos en nada. El fraude más grande en la historia de Wall Street, uno que ningún experto vio venir y que durante décadas permaneció oculto a plena vista. Pero, ¿cómo es posible que un solo hombre engañara a miles de inversores, a bancos internacionales, a gobiernos enteros y a los organismos reguladores encargados de evitar precisamente esto? Hoy en Archivo X, en realidad encriptada, te revelaré la historia completa de Bernie Madoff, el arquitecto del esquema Ponzi más devastador jamás creado. El dinero no desaparece. El dinero se mueve, se transforma, cambia de manos, de forma y de dueño, pero jamás esfuma, a menos que alguien logre convencerte de que existe incluso cuando no es así. Para entender cómo Madoff hizo desaparecer una cifra tan absurda como $65.000 millones, primero debes olvidar todo lo que crees saber sobre Wall Street, porque esta no es una historia de inversiones, no es una historia de números ni de mercados. Es una historia de fe, de confianza ciega y de cómo la ilusión puede ser más poderosa que la realidad. Madoff no vendía acciones, vendía confianza. Para los inversionistas era un visionario, un mago financiero capaz de desafiar la lógica, un hombre que jamás perdía dinero. Mientras el mundo atravesaba crisis, recesiones, burbujas y desplomes, él seguía generando rendimientos perfectos, constantes, impecables, como si tuviera una fórmula secreta capaz de vencer al sistema mismo. En el mundo real, eso no existe. Ningún inversionista gana siempre. Ningún fondo evita pérdidas durante décadas. Pero nadie preguntaba por qué mientras Madoff entregara ganancias, ¿quién querría convertirse en el aguafiestas que cuestiona al genio? Durante más de 7 décadas, este hombre construyó una red de mentiras tan vasta y tan hábilmente presentada que incluso la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos encargada de supervisar el mercado financiero, no logró detenerlo, a pesar de recibir múltiples advertencias. Y había algo más. Madoff no buscaba clientes. Eran los clientes quienes lo buscaban a él. No cualquiera podía invertir en su fondo. Era exclusivo, reservado para un círculo selecto al que todos querían pertenecer. Millonarios suplicaban por un lugar. El simple hecho de que fuera tan difícil acceder aumentaba aún más su deseo de entrar. Antes de convertirse en el villano financiero más famoso del mundo, Bernie Madoff era solo un chico común de Queens, nacido en 1938, hijo de inmigrantes que intentaban abrirse paso en la ciudad más competitiva del planeta. No era un prodigio, no era un matemático brillante, no era un genio empresarial, pero tenía carisma, presencia, seguridad y entendía como pocos la psicología humana. En 1960, con apenas 22 años, tomó sus ahorros de un trabajo como socorrista y, junto a su esposa, fundó Bernard Madoff Investment Securities. No tenía apellido prestigioso, ni conexiones poderosas, ni mentores influyentes. Lo que sí tenía era la habilidad de vender una historia convincente. En los años 60 y 70, Madoff vio antes que nadie el poder de la tecnología en la bolsa. Mientras la mayoría dependía de gritos, teléfonos y papel, él invirtió en sistemas electrónicos de trading. Esa decisión le abrió puertas que nadie imaginaba. Para los grandes inversores, Madoff no era solo un corredor de bolsa, era un pionero, un revolucionario, y su reputación creció tanto que en 1990 se convirtió en presidente del Nasdaq, una de las posiciones más prestigiosas en el mundo financiero. Pero mientras su imagen pública brillaba como la de un hombre honorable y exitoso, en las sombras estaba construyendo algo más, una ilusión gigantesca. Toda estafa comienza con una pequeña mentira. Nadie sabe exactamente cuándo Madoff cruzó la línea. Él decía que fue en los 90, otros creen que fue en los 70. Lo cierto es que cuando lo hizo, su influencia ya era tan grande que nadie se atrevía a cuestionarlo. Su esquema Ponzi era brillante por su simplicidad. Tomaba dinero de nuevos inversores y lo utilizaba para pagar a los antiguos, pero lo hacía
sin prometer retornos absurdos. En lugar de eso, ofrecía algo que parecía razonable: un 10% anual estable y constante, sin pérdidas, sin caídas bruscas. Y esa promesa era todavía más peligrosa que las estafas típicas, porque parecía real. Además, era exclusivo, solo se podía invertir si él te invitaba. Esa exclusividad hacía que su fondo pareciera aún más legítimo. A su alrededor había nombres gigantes en bancos internacionales, fondos multimillonarios, organizaciones filantrópicas, celebridades, empresarios. Todos confiaban en él. Su éxito era tan grande que cuando alguien le preguntaba cómo lograba retornos tan consistentes, simplemente respondía: es un secreto comercial. Y nadie se atrevía a pedir más detalles. Lo irónico es que mientras Wall Street lo veneraba como a una leyenda, en el piso 17 de su oficina no ocurría absolutamente nada. No había inversiones reales, no había compra y venta de acciones. Solo había papeles falsificados, balances inventados y empleados dedicados a fabricar portafolios ficticios. Todo era humo, y aún así, durante décadas, nadie lo descubrió. Pero cada fraude tiene una grieta. En 1999, un analista financiero llamado Harry Markopolos recibió una orden sencilla: replicar la estrategia de Madoff. Pero al hacer los cálculos descubrió que era matemáticamente imposible. Lo que Madoff prometía no podía suceder. Markopolos presentó pruebas a la SEC durante 8 años. 8 años insistiendo en que algo estaba terriblemente mal. Y aún así, nadie investigó. Nadie quería creer que un expresidente del Nasdaq pudiera ser un criminal. Nadie quería arriesgar su reputación acusando a un hombre tan influyente. Y además, si estabas equivocado, tu carrera quedaba destruida. Así que todos miraron hacia otro lado. El sistema entero falló. Los bancos ignoraron las señales. Los reguladores ignoraron las denuncias. La élite financiera se protegió entre sí. Pero entonces llegó el año 2008. La crisis global estalló y el pánico se apoderó del mercado. Los inversores quisieron retirar su dinero, algunos millones primero, cientos de millones después, hasta que en noviembre la cifra alcanzó los $7,000 millones. Y Madoff no podía pagar. Su castillo de naipes se vino abajo. El 10 de diciembre, Madoff reunió a sus hijos Mark y Andrew y les confesó la verdad: nada era real. Al día siguiente, lo entregaron a las autoridades. El 11 de diciembre el FBI lo arrestó y el mundo entero descubrió que habían sido engañados por el hombre en quien más confiaban. El 12 de marzo de 2009, en una sala repleta de víctimas, periodistas y jueces, Madoff simplemente dijo: lo siento, sin lágrimas, sin excusas. Fue condenado a 150 años de prisión. Murió en 2021, solo, sin dinero y sin legado. Pero lo más inquietante es que su historia revela un secreto oscuro. No fue solo él, fue un sistema entero que eligió no ver. Los bancos no preguntaron, las autoridades no investigaron, los inversionistas no dudaron, porque en Wall Street, mientras el dinero fluya, nadie quiere ser el que apague la fiesta. Después del escándalo, el gobierno prometió reformas, pero la verdad es que la misma psicología que permitió el fraude de Madoff sigue viva, porque mientras exista la posibilidad del dinero fácil, las personas seguirán cayendo en la ilusión del rendimiento perfecto. En Archivo X, en realidad encriptada, seguiremos contando historias que revelan los secretos ocultos del mundo financiero, conspiraciones reales y misterios documentados. Si te gusta este contenido, suscríbete para que no te pierdas lo que viene.